Amados hermanos, Dios les bendiga. Los saludo nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que estén gozando de buena salud. Hoy vamos a ver un tema muy importante en el nombre del Señor Jesús y por eso les invito a que estén muy atentos. Saludo también a todos los amigos que van a escuchar y me van a ver a través de este medio, y a todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre santo del Señor Jesús. Voy a leer la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 y el versículo 1 al versículo 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Gloria al Señor. Bueno, como es mi costumbre, quiero elevar una palabra de oración por todos los que en esta hora van a escuchar esta enseñanza de la palabra. Que Dios abra nuestro entendimiento, que podamos aprender, edificarnos así en nuestra vida espiritual. Eterno Señor, invoco tu nombre en esta hora, Padre, porque sin ti nada puedo hacer, Jesucristo amado. Pido, Señor, que en esta noche tu palabra corra y sea glorificada para la gloria de tu santo nombre, Señor. Tú envías esta palabra en esta noche para alguien que la va a escuchar, para edificación de la iglesia a la que tanto amas, para que los amigos, Señor Jesucristo, puedan recibir tu consejo, oh Dios. A través de tu Espíritu, Señor, permite que esta palabra cause el efecto por la cual tú la envías. Pido además, Señor, por nuestro país, pido por el mundo entero, Señor Jesús. Ten misericordia, oh Dios, oh Padre Celestial, por amor de ti mismo, por amor de tu santo nombre, ayúdanos, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, estamos viviendo un tiempo donde hay mucha ansiedad, mucho deseo de las personas de arreglar cuentas con Dios. Obviamente, algunos por temor y saben que de alguna manera que lo que está pasando es algo que la Biblia presenta. Entonces la gente está en una zozobra, ellos quieren saber qué va a pasar, algunos ya están diciendo que es el fin del mundo, y bueno, y una cantidad de cosas, y ha causado en la gente curiosidad y los ha estimulado en alguna manera a querer saber de Dios y de este programa de salvación. Pues precisamente en esta hora yo quiero hablarte un poco del programa de salvación. ¿Qué tienes que hacer tú para ser salvo? Según la Biblia. Porque el que habla debe de hablar de acuerdo a lo que dice la palabra. Y el que cree debe de creer como dice la Escritura. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí de una persona que pudo experimentar ese programa de la salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, Cornelio es el personaje del que vamos a hablar. ¿Qué dice la Biblia de Cornelio? Dice que era piadoso, versículo 2, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Tenemos entonces a un personaje religioso, un personaje con deseo de alcanzar la salvación, con deseo de agradar a Dios,
interesado en la salvación de su alma. Podríamos decir entonces que este Cornelio, con estas actitudes, tal vez le saca ventaja a muchos religiosos de hoy. Este hombre, él era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Trabajaba para el imperio, era un militar, tenía a cargo de él 100 hombres a quien él direccionaba. Así que era un hombre de reconocimiento en el pueblo. No era cualquier personaje, era un hombre de reconocimiento en el pueblo. Tenía su nombre. Y a pesar de tener el reconocimiento en el pueblo, su corazón lo inclinaba a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dice la Biblia que él vio claramente una visión, porque además de ser temeroso de Dios, de orar a Dios, también había logrado que su familia siguiera este mismo curso. O sea que estaba interesado en la salvación, no solamente él, sino su familia. Y no oraba a Dios de vez en cuando, oraba a Dios siempre. Entonces tenemos un referente aquí de una persona muy metida en Dios. Y él vio claramente una visión como a la hora novena del día. La hora novena para los judíos, la hora novena en Israel es las 3 de la tarde para nosotros. Así que a las 3 de la tarde él está en ese tiempo de oración y ve una visión. Un ángel se le presentó y le decía Cornelio, lo llamó por su nombre. Así que los ángeles y Dios conoce tu nombre, te conoce a ti, amigo, me conoce a mí, conoce nuestras acciones. Era tan devoto este hombre, tan espiritual, que tuvo el privilegio de ver un ángel. El versículo 4, él mirándole fijamente y ya atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas. O sea, las oraciones que tú haces, Dios las ve. Y también lo que tú das, también Dios lo observa y sube para memoria delante de él. Y mire lo que el ángel le dice, envía pues ahora hombres a Jope. Jope era un pueblo vecino donde estaba Cornelio. Y ya venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a descansar aquí. Mire, a pesar de que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre, le faltaba algo para alcanzar la salvación. Tenía parte del paquete, pero le faltaba algo supremamente importante. Y Dios, que lo amaba tanto, envió a un ángel, no para que el ángel le diera lo que le faltaba, sino para que el ángel le indicara el paso a seguir, para que el ángel le pudiera decir a Cornelio que le faltaba algo. Porque los ángeles no son enviados a predicar el evangelio, a dar buenas nuevas para la salvación del hombre. No, esto es un ministerio que Dios se lo encargó a hombres. El apóstol Pedro dice que los ángeles quisieran intervenir en esto, de anunciar la palabra y de hacer cosas para que los hombres busquen a Dios, pero es algo que Dios no se lo delegó a ellos. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, a estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han anunciado por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Primero, el evangelio lo predican hombres guiados por el Espíritu Santo enviado del cielo. Así que no hay necesidad, aunque no condeno la parte de la formación secular, pero no es un punto indispensable para que una persona hable el evangelio bajo la unción del Espíritu. Este es un ministerio que lo da el Espíritu, no una formación secular. Aunque nuevamente repito, no estoy en contra de la formación secular y gracias a Dios por
todos aquellos ministros, las personas preparadas, formados intelectualmente, pero el evangelio, la autoridad lo da el Espíritu Santo y la revelación. Entonces los ángeles no son enviados a esta función. Dios escogió a hombres. Por eso el ángel le dijo, envía por Pedro a Jope, él te va a decir lo que te falta. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, Cornelio envía una comisión, traen a Pedro. ¿Y por qué Pedro y no otro apóstol? Porque el Señor Jesucristo les dio las llaves del reino a Pedro. Pedro tenía que abrir la puerta para los gentiles, porque tenía las llaves. Entonces Cornelio es el primer gentil convertido, pero luego el ministerio de los gentiles lo sigue el apóstol Pablo, porque Pablo fue constituido por Dios apóstol y maestro de los gentiles, no Pedro, sino Pablo. Él simplemente, como poseedor de las llaves, abre la puerta, pero el que continúa con este ministerio es el gran apóstol Pablo, que Dios levanta para este trabajo. En el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, aquí hay una revelación. Estoy diciendo esto para mostrarles por qué Pedro fue el quejón de Cornelio, y el ángel le dijo específicamente a Cornelio: envía por Pedro y no por otro, porque Pedro tenía las llaves, él tenía que abrir la puerta a las naciones gentiles para que continuara luego el apóstol Pablo. Yo te digo que tú eres Pedro, Petrus, piedra pequeña, y sobre esta roca, Petra, roca inconmovible, edificaré mi iglesia. Hay una revelación aquí. Antes de Jesús hablar de su iglesia, primero él espera que haya una revelación en 12 hombres, en este caso los apóstoles, de quién era Jesús. Por eso él primero pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos respondieron lo que ellos oían en la playa, en la plaza de mercado, en las calles. Ellos decían: unos dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Para el mismo Herodes, Jesucristo era Juan el Bautista resucitado. Pero esa no era una revelación clara, y Jesús no podía edificar su iglesia sobre conceptos humanos. Entonces le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora, ellos tampoco sabían, pero en ese momento hay una revelación sobre Pedro. Y Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: Pedro, lo que tú acabas de decir es una revelación que vino del cielo. ¿Pero en qué consistía la revelación? ¿En que le dijera que era hijo de Dios? Déjeme decirle, estimado amigo, el término hijo de Dios para usted o para cualquier persona que no sea judío, se puede interpretar muy folclóricamente. Y por eso muchos dicen que Jesús es la segunda persona de una supuesta Trinidad. Porque aquí Pedro dijo: tú eres el Hijo. Pero resulta que el término Hijo de Dios para un judío no está señalando la segunda persona de una Trinidad, o un Dios subordinado a otro, o un Dios inferior a otro. No, el término Hijo de Dios está indicando la presencia misma de esa divinidad absoluta. Por eso cada vez que Jesús dijo que era hijo de Dios, esa palabra causaron conflictos, una reacción negativa, porque con decir soy hijo de Dios estaba diciendo soy el mismo Dios, no la segunda persona. Miremos un ejemplo de ello. San Juan capítulo 5, el versículo 18, dice la Biblia. Versículo 17: y Jesús le respondió: mi Padre
hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces si ve que una cosa es la interpretación que un judío le da al término hijo de Dios, y otra cosa es la interpretación que usted le da, mi amigo oyente. Para un judío el término hijo indicaba la presencia misma de Dios, el término hijo de Dios. Lo mismo pasa en San Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. No dijo yo y el Padre somos dos, sino yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuáles de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Entonces mire, los fariseos cogieron piedra para apedrear a Jesús, porque dijeron, tú siendo hombre te haces Dios, y eso es una blasfemia. ¿A qué le llamaron ellos blasfemia? Cuando Jesús dijo que él y el Padre era uno, y cuando dijo que era hijo de Dios. Porque nuevamente volvemos a lo mismo. Un judío con el término hijo de Dios interpreta que es la presencia misma de ese único Dios verdadero. Por eso dice la Biblia, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es una parte de la sustancia divina, no. En Cristo está toda la sustancia, aleluya, divina habita en él. Hebreos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Hijo es la manifestación, ¿verdad? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen misma de su sustancia, no una parte de la sustancia, es la misma sustancia. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios manifestado en carne. Esa fue la revelación que tuvo Pedro. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque eso que tú acabas de decir no lo aprendiste en el seminario ni ningún instituto, sino que fue una revelación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petrus, piedra pequeña, y sobre esta roca. ¿A qué llamó Jesús roca? ¿A Pedro? No, Señor. No, Señor. Algunos dicen que fue a Pedro. El mismo Pedro que estaba andando con Jesús no lo interpretó así. Nunca Pedro interpretó que él fuera la roca donde la iglesia iba a estar edificada. Él mismo dice en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 4, acercándonos a él, señala a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro nunca consideró que él era la roca donde la iglesia estaba edificada. Más bien, Jesús edificó la iglesia sobre él mismo, y esa revelación que Pedro tuvo de que él era el mismo Dios hecho carne. Sobre esa revelación, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, Pedro, cuando tiene esa revelación, Jesús le dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Por eso fue que Pedro fue el que el ángel le dijo a Cornelio, envía por él. Envía, él te va a decir lo que te falta. Cristo. Pedro incluso no fue ni el dirigente de la iglesia en Jerusalén. Algunos dicen que el pastor de la iglesia en Jerusalén era Pedro. Mentiras. El pastor de la iglesia en Jerusalén era Jacobo, no Pedro. Y si usted lee el primer concilio que hubo en el capítulo 15, el concilio de Jerusalén, el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, ahí nos muestra claramente. Hay una discusión, hay un problema doctrinal, ¿verdad?
algunos fariseos que se habían convertido al cristianismo en Jerusalén decían que los gentiles tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Esto hizo que todos los ancianos de la iglesia se reunieran y mandaron a buscar a Pablo, y ahí estaba Pedro. Inició la discusión, se debatió el tema. Hechos capítulo 15, estoy citando. En el versículo 7 dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y empezó a narrar qué fue lo que pasó, por qué él fue donde Cornelio y por qué los bautizó. Porque tuvo una visión y Dios le mostró que fuera bueno y todo aquello. Pero el versículo 13 de Hechos 15, ahí se para Jacobo y termina la reunión, termina la asamblea. El que termina la asamblea es el dirigente principal. Versículo 13, cuando ellos callaron, cuando cayó Pedro y testificó lo que había pasado, lo que pasó en la casa del curtidor, la visión que vio y cómo fue donde Cornelio. Entonces, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ya el versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Punto. Él termina la discusión. Entonces, no fue Pedro el primer pastor de la iglesia en Jerusalén y el primer papa, no. Simplemente tenía la llave, tuvo la revelación. Ahora Dios le dice a Cornelio: envía, él te va a decir lo que necesitas. Ahora, ¿qué necesitaba Cornelio? Amigos, si era justo, piadoso, oraba, ayunaba, daba limosna, temeroso de Dios, ¿qué necesitaba? Lo que tú necesitas. Necesitaba nada menos el bautismo en el nombre de Jesucristo. Mire, Cornelio envía por Pedro y obviamente Pedro viene, aleluya, y dice la Biblia en el versículo 24 del capítulo 10 de Hechos: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Y mire lo que pasa aquí: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no aceptó la adoración, porque al único que se debe adorar es a Dios, a nadie más, solo a Dios. Gloria al Señor Jesús. Pedro no aceptó que se le postrara, ni los ángeles aceptan que a alguien se le postre. Solo usted se debe postrar y adorar a Dios. Gloria al Señor. Y el versículo 43 dice: de este dan testimonio. Ya Pedro está predicando en la casa de Cornelio, están los familiares. De este dan testimonio, hablando de Cristo, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Mire, no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús, que es el bautismo bíblico para salvación. Ese bautismo de Padre y Espíritu Santo, en la Biblia no hay ni una persona que esté bautizada así. Todos los creyentes bautizados en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, fueron bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ya usted está pensando que Mateo 28, 19, estimado amigo, ahí nadie se está bautizando. Es una orden que Jesús da. Aleluya. ¿Y sabe cuántos días pasó cuando Jesús da esa orden? A los primeros bautizados pasaron nada más 10 días. 10 días. Y cuando pasaron 10 días, Pedro se para, es el primero que se para a predicar en el aposento alto, capítulo 2 del libro de los Hechos. 10 días nada más. Todo estaba fresquito en la mente de ellos.
Y Pedro se paró a predicar y estaba Mateo con él, y Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Pedro les dijo cuando, versículo 36, Pedro decía: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles: varones hermanos, ¿ahora qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Desde ahí en adelante todos los miles de bautizados están en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de los pecados. Entonces Cornelio necesitaba el bautismo en el nombre de Jesús, como lo estás necesitando tú. Eres muy religioso y te respeto eso. Eres temeroso de Dios y te lo respeto. Pero necesitas el bautismo en el nombre de Jesús y creer que Jesucristo es el único Dios verdadero. Que no hay más, que no hay tres, ni hay dos, ni hay cuatro, que hay un trono en el cielo y en el trono uno sentado. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Mi estimado amigo, te invito, reflexiona. Tú que estás buscando la salvación en este tiempo, pues aquí está una verdad. Es la doctrina apostólica. Aleluya. Gloria al Señor. Bautízate. Ahora que has conocido esta verdad, levántate y bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Y así se cumple lo que Jesucristo dijo: ir por todo el mundo, predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mi estimado amigo, Dios le bendiga y le guarde. Le habló su amigo, su pastor Robert Padilla.